Bueno, buenas noches a todos, para las personas que están acá y para las personas pues, que van a ver esto. Digamos que la pregunta por el origen siempre es algo que marca como el lugar etnográfico de pensamiento que nos ha llevado siempre a ubicarnos pues como individuos o como sujetos. Y pues aquellos entusiastas, interesados en el psicoanálisis, ya estamos un poco como interrogados por la definición de ambos, ¿cierto? Por cada lugar. Entonces, preparé un texto, lo voy a ir llevando y haciendo comentarios como para orientarme. Por favor, si no me escuchas, si hay un problema de señal, me avisan. Estoy atento, pues estoy acá leyendo y comentando. Entonces, comienzo. Desde el sentido común, el origen de la ley se presenta bajo un manto de interrogación, donde se construye una serie de hipótesis que nos permiten ubicar o imaginar cómo han devenido los desarrollos materiales y culturales. No es diferente en el caso del psicoanálisis, donde el valor del mito y de los relatos antiguos toma valor a partir de un hecho material que se supone ocurrió. No obstante, dicho sentido familiar se instaura con una supuesta equiparación a la ciencia, ubicándose sin saber en un modelo específico para construir conocimiento, ignorando los avances que en ciencias o en la ciencia se han venido desarrollando en el último siglo. Por tanto, tenemos la propuesta de Freud y de Lacan que esperamos exponer para saber si comparten una misma episteme, pues, de ser así, el pensar los fenómenos que implican la ley deberían llevarse a cabo en un mismo plano. Es por esto que me permitirán enlazar, en aras de entender la posición de cada uno, el origen de la civilización con la manera de acceder a una forma de conocimiento, puesto que gracias al trabajo sobre epistemología que avanzamos acá en Apola, Bogotá, considero que es un punto que nos permite visualizar cómo ambas propuestas acceden sin duda alguna a una forma de abordar el problema. Por tanto, a pesar de múltiples intentos, por un lado por los pupilos de Freud como de Lacan, para salvar lo que pensarían ser el verdadero psicoanálisis. Es evidente que ambas propuestas no comparten las mismas bases, ¿cierto? Además, tomaremos elementos y guías tanto de Jacques Alain Miller, que es pues el mayor representante, si se puede decir así, del psicoanálisis hegemónico actual, y Alfredo Eisenstein, con el fin de aclarar posiciones y presentar la nuestra. Antes de esto, antes de adentrarnos en la pregunta por el origen, es de alto valor ubicar la problemática a la que nos exponemos. Para ello, debemos empezar un poco brevemente por la historia de la filosofía, siendo por supuesto la disciplina que se enfocaba en la problemática del conocimiento antes de la llegada formal de la ciencia. Tenemos en sus orígenes una dualidad de la cual no podemos escapar, la pelea por la primacía entre la teoría y la práctica, racionalismo y empirismo, donde Platón y Aristóteles eran sus fieles representantes. El primero, el maestro, consideraba que la existencia terrenal se regía por el mundo de las ideas, diciendo que había un mundo abstracto del cual se formaba la materia, ¿cierto? El material. Por ello, el acceso al conocimiento era la reminiscencia, el saber olvidado que tenía el alma al quedar atrapado en la carne. Por otro lado, su discípulo considera que la esencia está en el mundo material. Al respecto de esto nos apoyamos en un filósofo que trabajamos que se llama Johann Hessen y dice, abro comillas, con respecto a Aristóteles, si las ideas se hallan sumidas en las cosas empíricas, ya no tienen razón de ser una contemplación preterrenal de aquellas, en el sentido de Platón. La experiencia alcanza, en cambio, una importancia fundamental. Por tanto, Aristóteles considera el mundo material empírico como la fuente primordial de conocimiento. En otras palabras, primero va la experiencia y luego la formulación teórica. En esta dualidad aportamos un epistemólogo, diría que es algo poco conocido, no lo hemos trabajado tampoco mucho, pero me parece que es una propuesta bien interesante en esta dualidad, y es Alexandre Coiré, que como ya sabemos es uno de los soportes de Lacan. En lo que respecta a Platón, es claro que debemos dejar de lado la vertiente teológica, en lo que respecta a Plotino y a San Agustín, pero en cuanto a la línea que ha de seguir la ciencia, dice, abro comillas, la idea del número es hacia ella donde deben dirigirse el pensamiento apartándose del mundo que se ofrecen a nuestros sentidos. El platónico se dirige siempre hacia las matemáticas y el conocimiento es siempre para él propio modelo de saber. De esta manera, Coiré ya presenta una vía para acceder al conocimiento, el saber matemático.
Mientras que hemos dicho que para el aristotelismo sucede otra cosa, abro comillas. Sin sensación, esto es una cuestión muy contundente, sin sensación no hay ciencia. Por tanto, para el Estagirita, la ciencia se constituye a través de la experiencia. Por supuesto, luego de estos dos filósofos tenemos una serie infinita de pensadores que nos permiten hacer un rastreo, pero ese no es nuestro objetivo de hoy. Empezando por Freud, ya tenemos entonces la propuesta de las matemáticas como ingreso o la abstracción como ingreso de acceso al conocimiento y tenemos la experiencia como tal, es decir, pasa el hecho y a partir del hecho yo hipotetizo lo que pudo pasar ahí, pero no es solo el hecho y ya vamos a ver por qué. El origen de la ley para Freud desde un aspecto subjetivo social se encuentra representado como se, cuando se comenzó a hacer, es decir, el hecho material determina el suceso psicológico, diciendo entonces que algún día ser, ya sea el padre, la madre o el cuidador, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del Edipo, debió encarnarlo, es decir, la ley debió encarnarse en alguna de estas personas. En 1897, Freud descubre el complejo de Edipo en dos momentos. En su autoanálisis descrito a su amigo de época, William Fliess, en el que relata que abro comillas, ha hallado el enamoramiento de la madre y los celos hacia el padre. De esta manera, apela a una experiencia personal para una formación teórica y con dicha construcción recala en el segundo punto, pues en este la experiencia de su práctica clínica le permite encontrarse con relatos oníricos que tenían como punto de encuentro el rechazo rotundo de los pacientes frente a una interpretación de carácter incestuosa. Es decir, Freud lo encuentra en sí mismo, ¿cierto? Encuentra los deseos incestuosos, encuentra los celos hacia el padre y luego ahí lo confirma en la práctica clínica. Sin embargo, a pesar de que si lo podemos denominar hecho, determinó la construcción teórica, la pregunta que ahora nos hacemos es, ¿cómo sabe Freud de que eso sí fue así? ¿Cierto? ¿Qué elementos tiene aparte de la experiencia para determinar que lo encontrado en su propio análisis y en la práctica clínica es de categoría universal? Porque al respecto dice que el material edípico lo considera, abro comillas, como un suceso universal de la niñez temprana, ¿cierto? Entonces, que aparte de la experiencia, que ya vamos a seguir con ese tema, le permite a Freud entonces determinar, porque también hay que tener que el tipo tenía un lugar privilegiado, estaba entonces encontrándose con una nueva ciencia, tenía una capacidad y un lugar para, entre comillas, decir algo y que las personas accedieran de una manera, digamos que si podemos llamarlo por sugestión, ¿cierto? Es decir, el factor sugestivo ahí es un factor que Freud parece ignorar. Entonces, continúo. Continuando con esta presentación, somos conscientes de que Freud fue un asiduo lector de la literatura griega. Por tanto, encuentra que los antiguos consideran la ley del destino como una, abro comillas, voluntad omnipotente de los dioses. Por ello, la ley para los griegos posee un poder que nos muestra algo más allá de su conciencia. En tanto, sobre ella recaen poderes que superan los límites de la naturaleza, evidenciando asuntos como el destino. Eso es muy importante. Es decir, el Edipo entonces marca un destino y un origen, la verdad y la tragedia, que son muestras de la potencia de los dioses para los griegos, según Freud. A fin de cuentas, los griegos consideraban que los sucesos ocurridos en la dimensión tanto subjetiva como social eran consecuencia de la voluntad divina. Eso lo podemos encontrar en un libro de Dodds, donde es muy interesante que, por ejemplo, ejemplifica el caso de Agamenón cuando creo que mata a su hermano o roba una doncella, ¿cierto? En donde él dice y relata que hubo un espíritu divino que se apoderó de él, ¿cierto? Es decir, no se le atribuye a un nivel de responsabilidad subjetiva como lo pensamos a día de hoy. Para los griegos eso no era considerado, según Dodds, ¿cierto? Eh, bueno, con este contexto, Freud ubica la tragedia de Edipo como una ley inconsciente, ¿cierto? Pero nos preguntamos, ¿cómo se instala la ley en el mito? Pues en el contexto de Edipo, en la tragedia, no es un origen de la subjetividad, dado que cuenta con un orden individual y social. Es decir,
pasa la tragedia de Edipo, pero en el relato, por ejemplo, mítico, no pasa algo que nos permita decir, aquí ya hay Edipo, el personaje, ¿no? Edipo ya estaba, ya hay una formación de la subjetividad. Entonces pareciese que el mito ocupara el lugar como de una metáfora, ¿cierto? Porque el mito de Edipo no revela nada en sí, es la lectura de Freud la que le atribuye eso. Eh, uh -huh. Pero a pesar de todo esto, tampoco debemos ser como tan injustos con Freud. Hay que decir que lo que logra atrapar al psicoanalista es reconocer la existencia de unos deseos transgresores, ¿cierto? Que constituyen la subjetividad del hombre, eso es muy importante. El origen de la ley para Freud siempre está atravesado por la transgresión. Entonces, el niño, por ejemplo, en el Edipo, se encuentra con el padre en aras de constituir su subjetividad, debe renunciar a su pene, ¿cierto? Eh, y esto yo creo que en psicoanálisis en general ha tenido una problemática bastante fuerte porque pareciese entonces que para que nosotros no suframos del Edipo, ¿cierto? Debe hacérsenos normal la posibilidad de copular con nuestra madre, ¿cierto? De tener acceso, tener sexo con la mamá debe ser algo normal porque precisamente lo que describe Freud es que el horror que aparece ahí evidencia en nosotros la existencia de esos deseos, algo que a mí me parece pues extremadamente problemático, ¿no? Porque de todas maneras es un tabú, pero no quiere decir que eso exista universalmente, ¿cierto? Y creo que ha habido casos pues de incesto y no ha habido, por ejemplo, casos de psicosis o de ruptura con el lazo social como pensarían los lacanianos. Entonces, en aras de no extenderme más en la disposición del Edipo, dado que es un tema harto conocido, tanto por los que estamos inmiscuidos en el psicoanálisis como por quienes solo son entusiastas, me interesa abordar el punto descubierto por Eichstein en su curso titulado El padre en psicoanálisis. Sabemos que tanto la niña como el niño presentan una identificación con la madre a consecuencia de la primera vivencia de satisfacción. Es decir, lo que nos relata Freud es que el primer encuentro con el niño, que Freud es completamente empirista, ¿cierto? Es decir, el niño nace y recibe el estímulo externo que le deja una marca, ¿cierto? Entonces es la madre, la del alimento, la que sella como ese ingreso al mundo. Pero a pesar de esto, en psicología de las masas y análisis del yo, esto es un descubrimiento de Eichstein, me pareció fuertísimo, pues, y vamos a ir viendo unas articulaciones que él hace. Freud dice, abro comillas, el psicoanálisis conoce la identificación como la más temprana exteriorización de una ligación afectiva con otra persona. Eso es lo que acabamos de decir. Esto desempeña un papel en la prehistoria del complejo de Edipo. El varoncito manifiesta un particular interés hacia su padre. Eso es lo que quiere, a donde vamos con Freud. Como si es un encuentro con el estímulo, Freud se atreve, entre comillas, a afirmar que el niño en primer lugar se identifica con el padre, si no hay vivencias, el padre no lo puede amamantar, ¿cierto? Y es una relación de cuerpos orgánicos, biológicos, ¿cierto? Con estas inconsistencias nos vamos pues al segundo mito, al de tótem y tabú. Entonces, Freud precisa en su mito científico, porque es algo que me parece muy interesante, el carácter de ciencia, y que las tribus indagadas hacían un tributo a su animal totémico bastante similar al lugar del padre de Edipo. Por ello, dichas tribus ostentaban las reglas, abro comillas, de no matar al tótem y no usar sexualmente a ninguna mujer que pertenezca a él. Para quienes de pronto no conozcan cuál es el mito de tótem y tabú, es que en el origen había, es decir, al inicio de todo, cuando ni siquiera éramos Homo sapiens, existió una horda de orangutanes o de hombres, pues esto es un detalle ahí, eh, en donde el padre se instauraba como aquel que tenía acceso a todos los bienes, es decir, a las mujeres y a las decisiones, es decir, era el padre tiránico, y entonces los hermanos se reúnen, matan al padre, porque quieren pues acceder a sus bienes, pero digamos que no sabían que están identificados con él, y vuelve el amor del padre de esa primera identificación, de la que hablamos bastante paradójica, ¿cierto? Eh, Vuelve esa identificación en retorno de culpa, y eso es lo que sella el lazo social para Freud. Es la culpa la que permite entonces ingresar a la ley, debido a que entonces la pulsión o los deseos agresivos
que son inherentes, se contienen. Entonces, ya pues, con ese contexto, Freud equipara que el Edipo y la primera horda que él hipotetiza tienen la misma función, es decir, no se puede matar al padre y no se puede acceder a la madre, ¿cierto? Pero aquí tenemos un punto muy particular y eso es más para el público que es a lo que conocemos pues como los lacanianos, ¿cierto? Que Alfredo hace bastante referencia y lo conocemos bastante en Apola. Y es que Freud tira esta cita que a mí me parece una, pues revela sin lugar a dudas hacia el final de su obra, ¿cierto? En 1932 dice, abro comillas, es probable que aquel homínido no haya llegado muy lejos en el desarrollo del lenguaje, es decir, para Freud el lenguaje, como se considera constituyente desde la perspectiva lacaniana, no tiene el valor que nosotros le damos a ese lugar, es decir, de constituyente, que ya lo vamos a tratar. Pero entonces primero está el cuerpo biológico y el cuerpo biológico fue el que dispuso entonces para acceder al lenguaje, ¿cierto? El cuerpo biológico se preparó evolucionó para ese momento. Entonces, este conocimiento público de igual forma, el soporte epistemológico que encontró Freud en Darwin, ¿cierto? Para sostener su mito evolucionista. Sin embargo, hemos de precisar dicho apoyo, pues de acuerdo con Darwin, el hombre es un simple producto de la evolución de la naturaleza. Es decir, si otra especie, y esta cita la traigo del origen de las civilizaciones de Darwin, si otra especie, ahora comillas, un animal cualquiera, dotado de instintos sociales pronunciados, adquiriría inevitablemente un sentido moral o una conciencia. Está ahí la cita. En otras palabras, Darwin propuso cómo las especies lograron evolucionar en relación con su ambiente, pero no pudo dar una explicación satisfactoria en lo que respecta al orden social inherente en la vida del hombre. Por esto, Freud se apoya en el antropólogo Robertson Smith, quien no deja la propuesta darwiniana atrás, sino que la hace avanzar a partir de sus trabajos antropológicos. Así, sus investigaciones le señalaban que al inicio, abro comillas, todo sacrificio fue originariamente un sacrificio clánico y que la matanza de una víctima sacrificial se contaba en su origen entre aquellas acciones prohibidas para el individuo y que solo eran legítimas cuando todo el linaje asumía la responsabilidad. El mismo relato de Totem y Tabú que les acabo de contar. Por ello, Freud toma los elementos acá consignados para señalar que tanto la víctima sacrificial, que representa el primer acto de transgresión, como la responsabilidad asumida por el clan, son los elementos que fundan la ley. Sin embargo, digamos que ya con estos elementos y estas bases, a la propuesta de Smith no se le hicieron esperar las críticas. Pues sobre restos de una primera horda no hay mucha evidencia, pero al parecer esto no pareció importarle a Freud, puesto que, cito, igual forma, es de 1938 esta cita, o sea, creo que está en el último tomo. Dice Freud, tengo para replicar que me son bien familiares estos presuntos progresos, pero no he quedado convencido en absoluto ni de la corrección de tales novedades ni de los errores de Robertson Smith. Una contradicción no es todavía una refutación, ni tampoco una novedad es necesariamente un progreso. Pero sobre todo, no soy etnólogo, sino psicoanalista. Tenía el derecho de espigar entre la bibliografía etnológica aquello que pudiera utilizar para el quehacer analítico. Los trabajos del genial Robertson Smith me han proporcionado valiosos contactos con el material psicológico del análisis, anudamientos para su valoración. Eso es lo que yo les quería decir, que se enlazaba primero con el Edipo. Entonces, el problema aquí, que lo relata Wittgenstein, es que Freud, a pesar de que teóricamente la propuesta de Robertson Smith es completamente refutada, porque no hay ni rastros, ni huesos, no hay nada que señale la existencia de esa primera aorta, a Freud no le importa. Entonces, diciéndolo de otra manera, el Edipo experimentado en la clínica alcanza para suponer que en el origen de la civilización existió un padre primordial que fue asesinado. Pero si no hay evidencia material, como lo que les decía, como huesos, colonias que señalen la existencia de este grupo, ¿cómo se apela a la experiencia analítica para sostener un supuesto hecho etnográfico? Esa es la pregunta que le podemos hacer a Freud.
En un tercer momento, y más en sentido de aporte, voy a ser muy rápido en este punto, tenemos el mito de Moisés. ¿Por qué tomo el mito de Moisés? Porque tiene un lazo en lugar con el padre y con el origen muy similar a Totem y Tabú. No tomo el mito, por ejemplo, de la fundación del derecho, porque para Freud ese mito también revela, por ejemplo, la posición evolucionista de Freud, ¿cierto? Entonces, primero los hombres se mataban como animales, después el intelecto les permitió organizarse, ¿cierto? En manadas y el más fuerte siempre ganaba, pero el intelecto superó la fuerza y los débiles se juntaron, hicieron armas y mataron al más fuerte y ya instauraron un deber social. Pero digamos que ese no tiene la función que queremos aquí, ¿cierto? Moisés, voy a relatar un poco el problema de Moisés, que también hay que entender que es una abstracción de Freud. ¿Cómo así que abstracción? Es una apuesta teórica, ¿cierto? Porque no se sabe tampoco qué pasó con Moisés. Freud aquí hace una apuesta. Eh, entonces, en la época de Moisés, como lo relata Freud, gobernaba en Egipto el rey Canatón, quien al esclavizar al pueblo judío se autorizaba a imponerles su politeísmo y otras prácticas que trataban de borrar su historia. Por ello, si Moisés era dirigente de alguna sociedad de Egipto, se veía que su origen era de esta última, esa es la propuesta de Freud, pues claramente los egipcios no le entregarían el poder de una de sus provincias a un extranjero. Sin embargo, Moisés encarna un héroe al llevar a cabo la liberación del pueblo judío y hace una transgresión hacia su propio pueblo, ¿cierto? El egipcio. Por lo tanto, Freud dice que, a diferencia de otros héroes, Moisés desciende de la alta alcurnia para reducirse pues a un líder de un grupo oprimido. A pesar de esto, las imposiciones que propone el nuevo líder de los judíos no son muy amables, puesto que una vez salidos de Egipto, emprenden su camino a la tierra prometida y en este recorrido, como sabemos, Moisés entonces sube al monte Sinaí pues a hablar con Dios. Dios le entrega las tablas de la ley, que es otro origen metafórico, ¿cierto? Baja y se encuentra con que su pueblo está adorando dioses anteriores, ¿cierto? Un becerro de oro. Esta escena lo hace estallar en cólera, llegando a pedirle a los integrantes de su pueblo que elimine un hermano, pariente o amigo pecador, y así, entre comillas. Citando la Biblia, lo hicieron conforme a lo dicho por Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. Éxodo 32-29. Estos asesinatos se suman a las exigencias de Moisés, que como resorte van a tener un efecto inesperado en los judíos. Sin importar, digamos, el hecho de liberación que pudo tener Moisés, que les presentó un camino de libertad y de purificación divina, por cuanto eso significó entonces la circuncisión para los judíos, instauró el monoteísmo del dios Atón, que había sido abolido por los egipcios, e impartió leyes estrictas. Estas exigencias, sumadas a lo que ya había ocurrido, hizo que los judíos más ortodoxos se levantaran y abro comillas, contra su legislador y caudillo lo asesinaron, y como antes lo habían hecho los egipcios, abolieron la religión de Atón que él les impusiera. En este sentido, lo que queremos ubicar es que Moisés entonces es asesinado para Freud a consecuencia de ocupar el lugar del padre, porque al igual que los hermanos de la horda, aquel que ocupe el lugar del padre es merecedor pues de asesinato. Lo interesante de esta perspectiva es que Freud hace toda una construcción en Moisés para justificar de todas maneras la posición de Totem y Tabú, porque entonces fue el padre de la horda primordial, si lo pensamos linealmente, en un primer momento, al inicio de todo, en el origen, si queremos llamarlo. Existió el padre de la horda, luego existió Moisés y luego también existió entonces Jesucristo, ¿cierto? Y todos ellos fueron merecedores de la muerte por querer ocupar el lugar del padre que no puede ser ocupado por nadie, que ahí entonces es la sustitución que Freud hace de la idea de Dios. Entonces Dios existe, pero no existe Dios. Dios es un sustituto simbólico de ese primer padre de la horda primordial, o de Moisés, o de Jesús, ¿cierto? En esta lógica que venimos trabajando. Y también, pues, como una viñeta interesante ahí al que le interese, Freud entonces ubica que el paso de los judíos a los cristianos se da por Pablo, que introduce entonces el pecado original, ¿cierto? Entonces ya
los judíos se encuentran en esta nueva narrativa en donde ya no eran culpables, sino que nacieron culpables. Es decir, el ser humano nació culpable porque Adán y Eva cometieron una transgresión contra los mandatos de Dios, que es muy interesante, pues, que era el fruto del conocimiento, ¿cierto? Entonces, en conclusión, Freud le da un valor superlativo, ¿cierto? Porque a pesar de que reconoce las críticas de Robertson Smith de que no tiene los elementos, por ejemplo, para decir que Moisés no era egipcio, por ejemplo, y no era judío, todo eso hace una construcción teórica que se sustenta a fin de cuentas en la experiencia analítica, ¿cierto? Porque entonces Freud desecha la posibilidad de restarle valor a Tótem y Tabú, de acuerdo a que vio en la clínica la envidia al pene, el Edipo, los choques con los papás, pues con el padre específicamente, toda esta cuestión. Lo que hace más interesante esta discusión, me parece a mí, como para ya cerrar el tema de Freud, no es que Freud se resistiera inclusive a cambiar, eso yo creo que como autor se le podría respetar, es que muchas veces, por ejemplo, a consecuencia, creería yo, de la amistad de Lacan y Lévi-Strauss, la comunidad psicoanalítica se apoya mucho en Lévi-Strauss, ¿cierto? Pero pareciese que no lo leen, pareciese que frente a las críticas, por ejemplo, que le hace Freud, como que no hay, o no quieren, o no hay una comprensión, o no les interesa, eso ya, pues, no lo sabremos, ¿cierto? Entonces, en las estructuras elementales del parentesco, Lévi-Strauss le critica a Freud explícitamente que la existencia del mito de Freud no es una propuesta entonces del origen hacia acá, sino que es una propuesta con los materiales, con el material que tiene hoy hacia atrás. Es decir, yo tengo una serie de hipótesis, debe ser que en el origen ocurrió esto. Eso es muy interesante también porque Lacan lo trae en la ciencia y la verdad, ¿cierto? Y cita a Lévi-Strauss en lo que se llama ilusión arcaica. Y es la manera que tenemos, por ejemplo, generalmente los occidentales o el pensamiento de la experiencia de concebir que el niño que tenemos en la casa, los primos, el bebé, tiene la explicación de la constitución de los primitivos y se asemejan en una constitución, ¿cierto? Esa es una ilusión de pensar que el niño que tenemos ahora aquí, porque está empezando su vida material, entonces va a ser igual a como se constituyó o la misma capacidad que tienen los primitivos. Es una crítica muy interesante porque entonces rompe con el sentido evolutivo de pensar, por ejemplo, inclusive los niños, ¿cierto? Entonces hay que pasar por esto, el niño debe entonces aprender a socializar, bueno, un montón de cosas que se vienen ahí. Pero para cerrar, quiero cerrar con una cita un poco larga de Lévi-Strauss que me pareció con este tema que venimos hablando de la experiencia, ¿cierto? De concebir la experiencia como fuente primordial. Y Lévi-Strauss aquí hace una crítica a la experiencia de la práctica. Qué pena que esto se va a descargar. Listo. Dice Lévi-Strauss con respecto a los psicoanalistas y al psicoanálisis. Dice, no sería insistir demasiado señalar que, al profundizar la estructura de los conflictos, de la que es escenario el enfermo, para rehacer su historia y lograr así la situación inicial alrededor de la cual se le organizaron todos los desarrollos subsecuentes, el psicoanalista sigue un camino contrario al de la teoría, tal como la presenta Tótem y Tabú. En un caso, se va de la experiencia de los mitos y de los mitos a la estructura. En el otro, se inventa un mito para explicar los hechos, para decirlo todo. Se procede como el enfermo en vez de interpretárselo. Es decir, aquí hay dos vertientes. Pareciese en mi lectura, ¿cierto? Pareciese que en la primera hicieron una referencia a Lacan, ¿cierto? De los mitos a la estructura. Ya vamos a ver por qué. Y entonces hace la crítica de, pues, entonces voy a interpretar al enfermo de acuerdo a los dichos del enfermo, pero no se hace un trabajo en verdad, esa es la crítica de Lévi-Strauss, creo yo, ¿cierto? No se hace un trabajo en verdad por pensar cuál es su origen o cuál es su formación, porque si, cuál formación y cuál origen, si yo ya
estoy seguro que su origen es el Edipo. Esa es otra crítica que le podríamos hacer al psicoanálisis hegemónico, ¿cierto? Usted en el fondo tiene un deseo por su mamá, por ejemplo, es una de las muchísimas interpretaciones que dan los analistas a día de hoy. Entonces, llegamos a Lacan. Con Lacan sucede otra cosa, ¿cierto? Pido excusas por las ampliaciones epistemológicas que me han obligado a desarrollar brevemente, dado que será esto lo que nos permitirá figurar la diferencia con Freud. Y para empezar tenemos una posición de la clase del 15 de enero de 1964, seminario 11, donde Lacan entonces, con respecto a eso que estamos hablando de la experiencia de Freud, ¿cierto?, que le da valor al Edipo, dice, abro comillas, tomando la noción del campo que define una experiencia, vemos de inmediato que esto no es suficiente para definir una ciencia, por la razón que, por ejemplo, esta definición se aplicaría muy bien a la experiencia mística. Ese tema de la experiencia mística, voy a cerrar con eso. Les voy a cerrar con otra cuestión que traje que me pareció genial. De esta manera, podemos decir que Lacan se distancia de la disciplina en la que la experiencia determina el saber y a su vez introduce este mecanismo por el lado de la mística. Asunto que nos lleva a preguntarnos hoy, ¿es acaso hoy la práctica psicoanalítica una mística? Es claro que las aspiraciones de Lacan de acercar el psicoanálisis a una ciencia pueden equipararse en deseo a las aspiraciones del mismo Freud, pero atención, eso no obliga a que sus caminos se sumerjan en un mismo trazo, y ese es nuestro trabajo aquí en Apola, y en Apola Bogotá yo creo que lo trabajamos fuertemente. En esta vía encontramos que desde el seminario 4, en la clase del 3 de julio de 1957, Lacan comenta el problema de la experiencia en la formación de la ciencia, trayendo a colación un genio de la talla de Leonardo da Vinci. Es claro que el mito de este personaje se acrecienta con sus propuestas en diferentes campos, ya sea en la cinemática, dinámica, mecánica o balística. Sin embargo, Lacan no lo considera como un exponente de la ciencia, y puesto que sus propuestas no tienen una base teórica consistente, y así, abro comillas, un remanente de la tradición aristotélica, es decir, de una tradición basada en ciertas evidencias de la experiencia. Significaba que la conjunción no estaba hecha en absoluto de la formalización matemática bastante avanzada que se había hecho de toda una cinemática abstracta. Es decir, trayendo otra vez la tradición aristotélica, entonces, que la vemos bastante evidenciada en Freud, entonces la experiencia me permite hacer ciencia, Lacan la crítica de frente y dice, es una tradición que ignora entonces, por ejemplo, la formalización matemática como fuente o como forma para avanzar en la ciencia, ¿cierto? Porque se desliga de problemas materiales bastante fuertes. En otras palabras, el conocimiento y la experticia de Leonardo se basaban en la experiencia a la que accedía a través de sus sentidos. Por tanto, a pesar de que sus propuestas tenían algo de coherencia en cuanto a un acercamiento a lo que Lacan llamó lo real, ¿cierto? Pero ya sabemos, por ejemplo, nuestro director yo creo que puede dar, diría por expresión personal, fe, pero es que fe en este campo no aplica. Entonces, por poder de trabajo, tienen los argumentos para decir en qué lugar está lo real lacaniano, ¿cierto? Pero entonces lo que dice Lacan en este punto es que Leonardo logra capturar algo, pero no logra ser eficiente en esa medida, ¿cierto? Por tanto, en este contexto, el valor que entrega Lacan a Leonardo se encuentra directamente direccionado a lo que él llamó bleu d'ingénieur, perdón, bleu de l'ingénieur, que es como, eso es en francés, pues, ¿cierto? En español traduce literalmente azul del ingeniero. Me tocó buscar en la referencia de Pi 2 y dice croquis de ingeniero. Y encontré, digamos, en un video más bien divulgativo sobre la epistemología científica que desarrolla un filósofo y físico francés que se llama Etienne Klein. Muy interesante, pues. Pues lástima que solo está en francés, pero me parece el tipo trae esa cuestión y critica directamente a los ingenieros que tenemos hoy en día precisamente porque tienen una gran capacidad de crear algo a partir de la experiencia, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que sea ciencia, tampoco quiere decir que se le reste importancia.
Y en ese punto me gustaría traer una anécdota de unos amigos pues que son ingenieros que me explicaban más o menos cómo pasa hoy en ese sentido la ingeniería, y lo que me explicaban era más o menos que, por ejemplo, si tomamos este libro que nos gusta bastante, ¿cierto? El otro que no existe, los comités de ética de Miller, bastante interesante, cero dogmático. Digamos que los ingenieros ya son capaces de, a través de nodos que tienen una cantidad de variables increíble, de hacer un modelo matemático en un programa, y a partir de eso determinar la fuerza que se le puede aplicar, digamos, a este libro en este punto, y saber a partir de qué material cuánto es capaz de sostener, ¿cierto? Entonces ya no es necesario, ni siquiera los ingenieros, a pesar de que no hagan ciencia, ¿cierto? Ya no es necesario hacer el experimento visual que yo lo vea, yo puedo modelar eso matemáticamente, ¿cierto? Y ya determinar si el material en esas condiciones funcionó o no funcionó. O, por ejemplo, si yo cojo este termo y le hago un esfuerzo aquí, ¿en qué punto de toda de la estructura va a ceder? Interesantísimo, pues me pareció muy interesante. Entonces, digamos, para eso, para tampoco desmeritar a los ingenieros, pues, ¿cierto? Entonces, continúo. Lacan entonces le da valor a este genio italiano en la medida que, abro comillas, tiene el elemento intuitivo, el elemento de la imaginación creativa que está ligada a un cierto predominio dado el principio de experiencia y en la fuente de todo tipo de intuiciones deslumbrantes, originales, pero a pesar de todo parciales al nivel del croquis del ingeniero. En otras palabras, su carencia en el mundo matemático impidió los efectos que quisiera o que hubiera querido, creo yo, que Leonardo tuviera en sus diseños, ¿cierto? Es decir, los diseños no pudieron tener los efectos o el funcionamiento pues que pudieron tener por esa carencia en la capacidad matemática. Como consecuencia de este problema, ¿cierto? Lacan se apoya en Coiré, quien ubica a Galileo como quien sienta las bases de la ciencia moderna. Para ello, utiliza la matemática como el medio por el cual la construcción teórica en su relación con la naturaleza no depende de los sentidos, sino de la creación abstracta misma. De esta manera, la experiencia a la que nos hemos referido a lo largo de esta presentación queda descartada por pues en lo que respecta a la ciencia moderna, dice Coiré. Galileo sabe que la experiencia, o si puedo permitirme emplear la palabra latina, el experimentum, para oponerlo justamente a la experiencia común, a la que no es más que una observación, que el experimentum se prepara, que el experimentum es una pregunta hecha a la naturaleza, una pregunta hecha en un lenguaje muy especial, en el lenguaje geométrico y matemático. Sabe que no basta observar lo que existe, lo que se presenta normal y naturalmente a los ojos, que hay que saber formular la pregunta y que además hay que saber descifrar y comprender la respuesta. Es decir, aplicar al experimentum las leyes estrictas de la medida y la interpretación matemática. Lo que nos señala Coiré en esta cita es que a lo largo de nuestra historia el sentido común se ha construido con base en las capacidades singulares de ciertos personajes, de su capacidad única de capturar la naturaleza. Pero este no es el camino de la ciencia. Ni siquiera la física de Newton, quien sin la matemática no hubiera podido describir y construir su propuesta. Y en esta misma vía también se ubica el epistemólogo Pierre Duham, quien considera la construcción teórica como un instrumento que permite explicar los fenómenos de la naturaleza, es decir, un instrumento que permite acceder a la naturaleza, no es al revés, ¿cierto? Alejándose de cualquier forma de experiencia o de conocimiento que le puede brindar el sentido común. Ahora bien, si nos preguntamos si la física, por ejemplo, de Aristóteles, con todo eso que hemos dicho, si la física de Aristóteles, más o menos de la experiencia, todavía es válida de alguna manera, pues yo creo que hoy es bastante contundente. Dice, la física aristotélica es falsa, lo sabemos perfectamente, está irremediablemente superada, ¿cierto? Ahora bien, retomando a Lacan, nos ha quedado claro que la experiencia o el hecho material no deben sustentar el avance de nuestra disciplina si aspiramos a un estatuto científico. En ese sentido, la experiencia, ya sea en la práctica analítica o en el hecho de pensar el origen de la ley aquí propuesto, tiene un peso inimaginable a la hora del desarrollo de nuestra disciplina, ¿cierto? Pues
Es mucho más simple imaginarnos la escena de un padre tirano y abusivo que pensar seriamente si esta propuesta tiene un problema en su resolución. Es decir, al sentido común se le hace mucho más fácil pensar linealmente en un sentido hacia atrás, es decir, yo qué comí ayer, eso fue lo que me cayó mal, cierto, causa y efecto. Entonces, si nosotros estamos acá, es a causa de la evolución, entonces debe ser que en algún momento muy atrás existió una especie inferior en capacidad a nosotros. Es mucho más fácil pensar en eso que verdaderamente pensar, bueno, ¿estamos seguros de eso? ¿Qué datos tenemos de eso? Podemos rastrear historia, pero de todas maneras hay algo ahí en la historia que yo creo que es muy difícil de capturar, ¿cierto? Y determinar. Entonces continúo. Para Lacan, el origen no ha de tener una relación con el mundo material, biológico ni mítico, más bien ubica el lenguaje como estructura. Por tanto, se apoya en San Pablo para sostener que, abro comillas, al comienzo era el verbo, lo que quiere decir el significante. Hasta ahí la cita. Esta propuesta se sustenta desde una perspectiva creacionista, muy opuesta al evolucionista de Freud, ¿cierto? Una creación ex nihilo, es decir, de la nada, que aparece a partir del lenguaje. En otra, dicho de otra manera, en el inicio apareció el lenguaje, ¿cierto? La cadena entonces significante que constituye la subjetividad. Precisamente en este punto, a mí esto se me hizo, esta lectura, inclusive en la versión oficial de Paidós, se me hace increíble, por ejemplo, que haya tanta lectura del Seminario 7 y, y no se lea esa precisión con la que dice Lacan. Dice, explícitamente, abro comillas, de la versión oficial, no la versión de esta perla, dice, desconfíen del registro del pensamiento que se llama el evolucionismo. Me disculparán la insistencia con las citas, pero creo que este problema epistemológico ni siquiera lo diagnosticó Alfredo, lo diagnosticó el mismo Lacan en el Seminario 7, o sea, bastante temprano en su obra. Dice, abro comillas, cualquiera sea la contemporaneidad y las afinidades históricas del movimiento evolucionista y del pensamiento de Freud, existe una contradicción fundamental entre las hipótesis de uno y otro pensamiento. Es decir, lo que nos está diciendo Lacan es, bueno, Freud se ubicó, por ejemplo, las etapas de desarrollo oral, sádico, anal, ¿cierto? Las etapas, entonces, de los diques pulsionales, las etapas, por ejemplo, esta también que acá pues, que estamos relatando de Tótem y Tabú, toda una perspectiva evolucionista es contradictoria con el mismo Freud, ¿cierto? Entonces, si ni siquiera la evolución, la propuesta evolucionista, sustenta la propuesta freudiana, ¿cómo puede avanzar entonces el psicoanálisis? Es una pregunta pues, para los presentes de si la quieren pensar, pues, o si la quieren ignorar también. Considerar entonces que al inicio fue el significante es sin ninguna duda dejar de considerar la experiencia como fuente primera de conocimiento. Por tanto, abro comillas, para apoyar la posición creacionista, dice Lacan, antes de toda experiencia, toda deducción individual, incluso antes de que se incluyan las experiencias colectivas que no son más que relacionadas como necesidades sociales, algo organiza este campo, siendo ese algo la cadena significante que le permite al sujeto adentrarse en el campo del otro. Aquí ya nos vamos a meter en un tema un poco que es bastante ignorado, digamos, por el psicoanálisis ortodoxo. Creo que en Apola se trabaja o se piensa o se habla pues muchísimo. Y en ese sentido entonces tenemos que preguntarnos por el campo del otro y por el significante. Sabemos que Lacan ubica el significante carente de una significación, en pocas palabras pasivo. Sin embargo, no es lo mismo decir significante a signo, dado que este último, el signo, es una representación, en palabras de Lacan, una representación que representa algo para alguien, mientras que el significante es lo que representa un sujeto para otro significante. Para desentrañar esta frase, encontramos que en el Seminario 9, Lacan ubica 3 tiempos en lo que constituye dicha estructura y para ejemplificarlo nos trae un relato de la isla de Robinson, donde su protagonista, Robinson Crusoe, un marino que escapa de un secuestro perpetrado por piratas, se encuentra en una isla que supone desierta de cualquier otro humano.
pero en un encuentro inesperado halla en la playa una huella o marca que le indica la presencia de esta otra persona. Trazo al que decide llamarle viernes al ser el día del descubrimiento, pero Robinson pretende pasar desapercibido, borrando la marca para evitar sospechas. En efecto, lo interesante de este relato no es la existencia de la marca, dado que es un signo del cual está repleto la naturaleza, ¿cierto? Nosotros vemos eh, pues, las necesidades biológicas de un perro, de hecho ahí uno no va a decir, uy, qué ser humano, no, pues es un perro, es un signo que yo puedo determinar, y si otro perro viene y lo huele, eso es muy importante, si otro perro viene y lo huele, puede determinar entonces que esa es la zona de ese perro, ¿cierto? Eso es un signo que representa algo para alguien. Eh, y de todas maneras, la cita que voy a traer me parece muy importante porque generalmente esta palabra, el uso que Lacan le da a la palabra marca, genera entonces, yo creo que eso devuelve al pensamiento freudiano entonces marca, indeleble, cierto, que no se borra, que aparece con la primera evidencia de satisfacción que cae en el cuerpo, una serie de cosas. Entonces, se los he dicho, por el hielito ahí. Se los he dicho, el significante no comienza por la huella, sino por el hecho de que la huella se borra. Y no es la huella borrada la que constituye el significante, sino es algo que se plantea como poder ser borrado, lo que inaugura el significante. Interesantísimo. Entonces, lo que nos está diciendo Lacan es que, y en este punto aparece el primer significante, es que el significante está y no está, como la palabra de Russell, está y no está al mismo tiempo. Por tanto, Lacan nos da tres tiempos del significante en el seminario 9. Tengo entendido que en el rastro que dice, pues que son cuatro, creo que después cambia a cuatro, pero digamos que en el seminario 9 logré ubicar esta posición. Dice la aparición del significante primordial. La aparición del significante primordial, que el trazo, son una cita de Lacan, les voy a explicar cuáles son los tres tiempos, qué pena ahí que me enredé. La aparición del significante primordial, que el trazo de una escritura que no puede leerse sola, eso es el significante primordial. No, me corrijo, eso no es el significante primordial, ese es el primer significante. El significante primordial es el tercero, ya les voy a explicar por qué. Un trazo y una escritura, ¿cierto? ¿Y qué es el significante? El segundo significante, un mal enlace, dice Lacan explícitamente. Es decir, el primer significante que está, no que aparece, que está, es un trazo o una escritura, y el segundo es un mal enlace. Pero lo importante de esto es que permite una articulación. Y el tercero es el primer significante ya con el bucle constituido porque es el retorno del primero, ¿cierto? Y entonces para ejemplificarlo, porque esto es un tema yo creo que se hace muy enredado, Lacan juega con las palabras en francés. Entonces sabemos que pas, P-A-S, es negativo en francés. Je ne sais pas, yo no sé. Pero también es paso, ¿cierto? Entonces él utiliza una expresión que es pas de son, que es sin sentido y al mismo tiempo paso de sentido. O sea, dos acepciones completamente diferentes. Eso es lo que quiere decir él con la articulación significante, que está y no está al mismo tiempo, y que el segundo significante, el que da supuestamente el sentido, es un mal enlace, ¿cierto? Este encuentro, es decir, los significantes provienen del otro, y por esto dicha cadena significante le permite al hombre devenir sujeto a partir del encuentro con el otro, como tesoro de los significantes. En este sentido, dicho acceso no se hace a partir de una conciencia, sino de donde ésta desaparece. Argumento que le da fuerza al axioma que es harto conocido, que se repite, y dice, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, diciendo que el otro con mayúscula no aparece como mundo exterior. Por tanto, la ley, en el origen que acá nos importa, no se instaura a partir de alguien de afuera, sino como abro comillas, otro enmascarado que siempre está en nosotros. En consecuencia, aparece la pregunta por el otro con mayúscula. Es un ideal, un imperativo. En la conferencia del 21 de octubre de 1966 en Baltimore, Lacan señala que la relación significante entre el sujeto y el otro
se presenta como una forma de círculo alrededor del vacío. Es decir, la relación de ambos aparece como una inmixción. Ya sabemos pues que este tema lo trabajó mucho Alfredo y es un problema pues porque en español, la palabra inmixción en español no está, sería mixtura, pero no le hace justicia a lo que quisiera que Lacan expresara. Entonces, Lacan dice más o menos entonces que esta inmixción es un círculo al cual llama otra edad que aparece del orden del idioma, es decir, es independiente si es español, no es, yo tengo más inmixción porque estoy en francés, ¿cierto? Y Lacan era francés, entonces más inmixción, no, eso no va en ese orden, va en la existencia del idioma como tal. Todo lo que es lenguaje está asegurado por esta otra edad, y por eso el sujeto es siempre esta cosa evanescente que corre bajo la cadena, que aparece y desaparece. Lo va a pedir ahora Juliana, si puedes, porfa, publicar la... Compartir. Sí, compartir la... Dame un momento, ya la comparto. Me avisas cuando la veas. Claro. Gracias, Juliana. Digamos que ahí está en el campo del otro y está el sujeto, ¿cierto? De esta forma, y ese es alrededor del vacío, de esta forma podemos señalar que no hay una diferencia, como venimos diciendo, de la relación interior-exterior, hay una inmixción, donde ambos se encuentran sumergidos en una relación circular, diciendo que el idioma donde nos inscribimos, ya sea español o francés o inglés, ¿cierto? Eso ya quedó claro. Pero esta propuesta entonces implica una oposición a la propuesta de Freud. ¿Por qué? Porque entonces no hay alguien, no hay un otro exterior. El otro es el mismo lenguaje, por eso el deseo es el deseo del otro, ¿cierto? Es algo que aparece en el lenguaje. El otro entonces no está ahí, que eso es un error pues me parece a mí un error teórico muy claro de pensar el otro como mundo exterior, entonces la mamá como otro, el padre como otro, entonces vos no tuviste un otro que te partiera la ley, no, el otro no está ahí, el otro para Lacan no está sumergido en una relación con la transgresión porque es que el otro no contiene, para Freud sí, el otro contiene la pulsión inherente de agresividad. Entonces digo, el discurso es el medio para que el otro hacer atrape al sujeto, dejándonos presenciar en dicha captura el significante nombre del Padre, el que significa la ley. Por ello, este significante, abro comillas, es algo que subsiste a nivel del significante, es algo que en el otro, en tanto cede la ley, representa ese otro en el otro. Este significante que da soporte a la ley, que promulga la ley. Ahí, por ejemplo, entonces nos vamos a enredar. ¿Cómo así que otro en el otro? Y los dos otros con mayúscula, ¿cierto? Es decir, lo que nos dice Lacan, por ejemplo, también en el seminario 9, es que el otro está en el otro, a partir de la teoría de conjuntos, ¿cierto? Es decir, porque aparece entonces en la contradicción de Russell, que es un tema también por investigar, pero lo que logro entender más o menos y capturar en ese punto es que el otro está en el otro y puede sumergirse, contrariamente a lo que piensa Miller, ¿cierto? Que Miller piensa que el otro no existe, porque entonces no hay nadie que garantice la consistencia de ese otro idealizado, entonces sale el escándalo de los papas, entonces, pero claro, es que el otro no existe porque el otro está debilitado, sale un escándalo, por ejemplo, en nuestros países, no, es que el otro ya, pues, el presidente no tiene el lugar que tenía antes, porque entonces la caída del neoliberalismo, bueno, toda una serie de cosas, del debilitamiento del ideal. Para concluir entonces la propuesta de Lacan, hemos de tener en cuenta que el Edipo no tiene el valor de mito, porque abro comillas. Los mitos, por ejemplo, dice Lacan, no se tienen en cuenta para nosotros, precisamente porque también están estructurados como un lenguaje. Y esto da razón suficiente para criticar la forma como se tomaba el Edipo y tratar de hacer una relectura bajo otros conceptos y bajo otras propuestas. Para esta crítica que le hace Lacan, que es un texto muy interesante, el significante la significación del fablo está en los escritos, yo logré ubicar 4 críticas, ¿cierto? En primer lugar, el mito edípico tiene sus carencias en el apoyo que pretende en la tragedia de Sófocles. Si algo enseña Freud es que la consecuencia del asesinato del padre no es la prohibición del incesto,
más bien autoriza una compuerta a esta posibilidad. Y en esta vía, el complejo de Edipo para Lacan es, abro comillas, un sueño de Freud. En otras palabras, la transgresión que vimos tanto en Freud, que implica el asesinato del padre, abre la posibilidad al goce, no me voy a meter en ese terreno, tanto en la parte del niño hacia la madre como en la lógica opuesta. Ese goce es entendido como lo entienden los lacanianos, ¿cierto? Es toda una contradicción, porque entonces Edipo tuvo todas las consecuencias, ¿cierto? Se comió a la mamá y fue castigado, ¿cierto? No hubo instauración de nada, era lo que decíamos al inicio de la presentación. En segundo lugar, la amenaza de castración por la cual el hombre varón asume su sexo es presentada bajo una propuesta anatómica, haciendo que el avance en esta materia sea, abro comillas, insoluble en toda reducción a datos biológicos. Por tanto, la verificación de dicha amenaza se hace imposible, ¿cierto? Porque no hay un dato biológico como tal que me permita decir, no, el niño entonces sintió la amenaza de castración. No, el niño relata algo y a partir de las palabras, como en la práctica clínica, a partir de la experiencia, entonces se determina la constitución teórica. Entonces, Lacan dice que la verificación de esta amenaza solo se podría verificar a partir de que el sujeto vivencia, abro comillas, un factor amnésico hereditario, cierro comillas, que no es más que un artificio, dice Lacan, ¿cierto? Solo un artificio para decir, ah, sí, eso se opera. Es decir, que usted no se acuerde de la amenaza de castración, la justificaría. Me parece muy complicado, pues. Este artificio, aparte del olvido, se problematiza aún más con su carácter universal, haciendo imposible la articulación de una intelección nueva, construyendo un escenario que no hace más que dejar el problema intacto, una cuestión que cierra la posibilidad de generar nuevas preguntas. En ese sentido, abro comillas, es una pregunta que hace Lacan, ¿cuál es el nexo del asesinato del padre con el pacto de la ley primordial, si está incluido en él que la castración sea el castigo del incesto? Es decir, ¿de qué sirve la amenaza de castración si de igual modo el niño debe transitar la pérdida del pene? Es decir, eso es algo que uno generalmente no se cuestiona. ¿Para qué sirve entonces la amenaza de castración si ubica la posición de amar a la madre, se te amenaza? Te lo corto si seguís con esas, eso dice Freud, te lo corto a partir del caso Juanito, te lo corto si seguís con esas poluciones nocturnas. Pero de todas maneras debe transitar, es decir, de todas maneras lo va a perder. Y entonces pasa en nuestra práctica, ¿cierto? Aquí hablando un poco de experiencia, que entonces van a análisis los pacientes, porque me ha tocado críticas hacia el psicoanálisis bastante válidas de parte de colegas psicólogos que nos dicen, bueno, pero es que, pues, tengo una amiga que tenía un problema con el papel, y digo, no, es que no pasas la castración. Ah, bueno. Bastante problemático, pues, si tenemos esa universalidad instalada bien fuerte. Bueno, entonces, en tercer lugar, el tercer punto sobre estos preceptos críticos sobre el Edipo. Lacan, como quedó claro, ¿cierto? Con la inmixción entonces no hay posición, no hay sujeto, no hay individuo. Es decir, no está aquí, eso lo decía Alfredo en la conferencia, no está aquí Lacan, pues no podemos hablar de Lacan en la medida que está el lenguaje, pero no está como ente material, ¿cierto? Como aquí el tarro, yo puedo decir aquí el tarro porque no hay inmixción, el sujeto, digamos, el tarro no es un sujeto, ¿cierto? Pues, y tampoco puedo decir aquí a Santiago Sarabia, no. En la medida en que ustedes y yo podamos conversar es porque estamos en el campo del otro. El tarro no puede conversar, muchas gracias al tarro, pues, pero no puede hablar, no está implicado en la medida en que nosotros y el otro lo hace aparecer, no hay individuo. Una concepción entonces que nos pone en otro lugar teórico. Entonces, preguntarse si el padre, para la práctica clínica, preguntarse por la aparición del padre o la madre en el relato de los pacientes, ¿cierto? Dice Lacan que no hace que el análisis se haga, dice que el análisis se hace entonces cada vez más ambientalista, ¿cierto? Más enfocado a los estímulos externos. Y en ese sentido, y como en ese sentido se le hacen como introductores del otro, dentro de la lógica normal del psicoanálisis, dice Lacan, que se vio que un Edipo podía muy bien constituirse también cuando el padre no estaba presente.
¿cierto? Aquí la pregunta a lo que se refería Lacan, bueno, ¿es un Edipo propuesto por los tres tiempos de él o por los tres, o por la existencia, o por la propuesta freudiana? Creería que el mundo debe estar repleto de casos donde el padre no estuvo presente o era débil o un montón de cosas y no tenemos sujetos psicóticos ni ligados del lazo social, que eso es una crítica seria. O casos, por ejemplo, donde el padre violaba a mujeres y tampoco tenemos caso. Eso es un ejemplo de decir, el padre entonces así tirano como el padre de la orden, no tenemos mujeres psicóticas a consecuencia de eso, ¿cierto? No rompieron el lazo con el otro. Entonces, muy interesante. Y para ser bien contundente con ese punto de que el otro no es la madre, dice que el otro, abro comillas, no es el lugar donde se está bien guarecido, es decir, no es el lugar donde me siento cómodo, donde estoy bien. Como último punto, en esos preceptos contra el Edipo, o de crítica al Edipo, el ingreso del concepto de falo con una connotación diferente que no se soporta en un estatuto biológico de semejanza con el pene. Es el falo como un significante y introduce una crítica de acuerdo a la amenaza de castración con la pregunta sobre el niño. Abro comillas. ¿Por qué no debe asumir sus atributos sino a través de una amenaza, incluso bajo el aspecto de una privación? ¿Cierto? Esa es la crítica que veníamos hablando. Sin embargo, no niega la existencia de esto. Eso es bastante paradójico también para Lacan, porque dice que en esta cuestión, que eso también se lo podemos reprochar al autor, como una forma entonces como de hacer una escritura bastante complicada, porque entonces dice que le da valor a la práctica clínica sin importar que esta práctica, y entonces que esta práctica no se debe ubicar en una diferencia anatómica entre los sexos. Pero sin embargo, por ejemplo, en el seminario 9, al que le interese pues el concepto del falo como tal, porque yo creo que ya estábamos como corriendo a contratiempo, hay varios puntos en donde Lacan dice que el falo no es el, primero no es el pene y la ingresa en una cuestión lógica matemática porque el falo entra a reemplazar el seno, pero el seno tampoco es el seno, ¿cierto? Es un seno en una lógica matemática. Entonces, es muy interesante pues al que le interese. Para cerrar nuestra presentación, tenemos algunas citas que nos permiten ubicar un problema para pensar el psicoanálisis. Claramente, ¿cierto? Yo en esta introducción me comprometí con traer una relación con Miller, no lo he hecho, entonces me tomé esta última página un poco para exponer unas cuestiones en cuanto a ciencia, en cuanto a experiencia, en cuanto a teoría, ¿cierto? Discúlpeme. Para cerrar entonces, antes de cerrar ese punto, me parece que se me perdió acá ese detalle. El punto que nos pone entonces, y que lo clarifica muy bien Eldis en la ética y que lo muestra Juliana en la presentación, es que entonces el otro y el sujeto no hay un centro, ¿cierto? No hay un centro, entonces no hay un mundo interior, no está el centro del sujeto, está de pronto en otra propuesta el centro del individuo, pero en esta hay dos centros, el sujeto y el otro, que están en una constante, podríamos decir, en forma divulgativa y no científica, en una conversación constante, ¿cierto? Y entonces esa cuestión ya quita el sentido del origen, ya no hay una pregunta por el origen ni por el destino, porque eso también es la problemática que se nos presenta en la práctica, ¿cierto? ¿No? Entonces te tenés que amigar con tu goce porque pues eso ya está ahí, jodete, ¿cierto? Bancátela, aprenderlo a ponerlo a trabajar, y si uno tiene un goce bien perezoso, ¿qué? Pues es una cuestión que entonces es un determinismo. Entonces, para cerrar ahora con Miller, traigo una serie de reflexiones, unas citas bastante interesantes para que pues, para aportar aquí al debate. Primero, se puede escudar en un carácter divulgativo, dice en una entrevista al periódico El País. Ya se lo había presentado a mis compañeros de Apola, pero me pareció increíble, pues, me sigue pareciendo increíble. Dice, abro comillas, ni los psicoanalistas ni nadie pueden decir qué es el psicoanálisis como tal. ¿Qué es el psicoanálisis como tal? Increíble. Es un hecho de experiencia, sin duda, pero también un callejón sin salida por estructura. El psicoanalista no existe, ¿cierto? Entonces aquí está planteado de el ideal no lo puede ocupar nadie, una postura me parece algo nihilista, porque pues no estamos aquí hablando de ideales, y que pues,
que no se puede decir que es el psicoanálisis, bueno, no sé en qué hecho natural se basa, pues, o en qué punto. Sabemos a qué se refiere, pues, en un sentido de el psicoanálisis es inagotable, pero pues, es una propuesta, a mi juicio, respetando, pues, de pronto fue una expresión que se le ocurrió a él al momento como para ser poeta, pues, pero me parece que formalmente o teóricamente no tiene ningún asidero. En segundo lugar, ¿cierto? Ya con esta exposición de la indicción, esta exposición breve, es muy interesante que en este texto, que se llama El quehacer del psicoanalista, recorrido de Lacan, ¿cierto? Que le interese también lo tengo en PDF, es son una serie de conferencias alrededor de 1986. O sea, Lacan muere en el 81, eso fue 5 años después. Y lo interesante fue el conocimiento que tenía Miller al respecto de lo que es ciencia. Entonces dice, ahora comillas, el destino de la ciencia está vinculado a la formalización, no a la medición. O sea, Miller sabe que las matemáticas tienen un rol determinante en el desarrollo de la ciencia, ¿cierto? Pero entonces si sabe que esa es la formalización, si trabaja, porque en esa conferencia hace varias referencias a los apoyos matemáticos que tiene Lacan, como Frege, como Russell, como, ¿cierto? Una serie de matemáticos como Cantor. Él ignora entonces la indicción por una jugada política. Pues yo creo que tenemos un compañero, por ejemplo, que tiene más argumentos que yo para sostener esa posición. Yo por ahora no he hecho esa investigación, entonces no me atrevería a afirmar acá pues que es una jugada política. Me parece muy sospechosa, pues. Pero dice, por ejemplo, en relación con la inmicción, tengo esta otra cita. Dice, Freud, torpemente quizá, pero en forma muy significativa, introdujo el término paradójico de instinto de muerte y descubrió por intermedio de la histeria que el otro con mayúscula, el otro sexo, con una gran A de autre, que es otro en francés, el gran A de la exterioridad, el otro sexo es el A, otro sexo, o sea, pone al gran otro afuera. Pareciese entonces que, pues, que retorna a Freud completamente, porque ignora la posibilidad, ¿cierto? La posibilidad de pensar, por ejemplo, la inmicción. ¿Qué efectos puede tener, por ejemplo, la inmicción? Que yo ya pensaría entonces que la transgresión no debe ser frenada por la ley social, ¿cierto? No es pensar que, por ejemplo, si alguien es un asesino, no es pensar que él no tiene ley, es precisamente introducir que dentro de él, dentro de su construcción de otro y dentro de la construcción que comparte con el otro, hay una ley, que puede ser que no sea la misma nuestra de deber ser, pero hay una ley, ¿cierto? No, el tipo no está psicótico, no hay una ley y puede tener culpa en otro contexto, no necesariamente en donde hace sus actos criminales. Pero bueno, eso me pareció una cita muy, como muy disidente del punto y la relación epistemológica que tenía, que precisamente la conferencia de Miller se llama apoyos epistemológicos. Pero bueno. Y como último punto, esta cita va a estar un poco extensa, pero eso sí esta cita me pareció una felicidad, la verdad. A mí me dio como escozor y alegría. Y dice, la función del padre puede ser atribuida a otro que no sea el genitor biológico, ¿cierto? Pues parece ahí que Miller sigue a Lacan. El nombre del padre es función significante, indispensable y fundadora del orden simbólico. La hipótesis más simple a partir del análisis es que la psicosis es resultado de la formación de ese símbolo especial. El nombre del padre está fuera del orden simbólico, ¿cierto? La interpretación analítica no cesa de encontrar confirmaciones, aunque bastante peligrosas, ¿cierto? O sea, el mundo simbólico, el mundo teórico, si queremos llamarlo. ¿Y dónde encuentra esas afirmaciones? En la clínica. Entonces dice, eso llevó al epistemólogo Popper a considerar que el psicoanálisis no es una ciencia, en lo que, y eso es lo más brutal, en lo que tiene toda la razón, ya que solo encuentra pruebas a su favor. Una ciencia se caracteriza por la posibilidad de ser falsificada, produciendo un hecho, óigame bien ahí, produciendo un hecho, o sea, un hecho material, que iría contra su demostración. Y esta frase es lo... El psicoanálisis es irrefutable. Eso divirtió mucho a Lacan, dice Miller. Es justamente lo que constituye su debilidad. Esto a mí me pareció, la verdad me pareció ridículo. ¿Cómo va a decir que el psicoanálisis es irrefutable? Si tenemos alguna aspiración de ser una teoría o
si queremos llamarlo, practicar algún tipo de teoría consecuente, pues el psicoanálisis es irrefutable, no es teoría científica, es un dogma, doctrina, iglesia, como quieran llamarlo, pues, pero es yo creo que bastante claro. Entonces, bueno, yo creo que ya fue suficiente, 7:20, me tiré casi hora y 20 conversando aquí. Preguntas, críticas, chistes, lo que Muchísimas gracias por la presentación. gusto, Eh, Juliana. bueno, como dijimos en un inicio, pueden a partir de este momento realizar preguntas, comentarios, objeciones, críticas, como muy bien lo dice Santiago. Lo pueden hacer por el chat, también pueden levantar la mano y pueden habilitar el micrófono para que las realicen. Diego. Buenas noches, Diego. Dale adelante. Hola Juliana, buenas noches. Santi, una pregunta, al final no escucho muy bien. La idea de Miller es que el psicoanálisis no puede ser falseado, es la palabra que utilizaste. Pero me perdí un poquito en la cita. ¿Cuál era la razón por la cual no podía ser falseado, Santiago? Porque el psicoanálisis es irrefutable. Sí, pero ¿cuál sería digamos, la razón por la cual es irrefutable? Claro, él dice, Porque por ejemplo, parece que Miller toma la lectura errónea de Popper, ¿no? de acuerdo, Sí, ok. No sé si puedes comentar un poco eso porque, sí, de claro, hecho, Popper todo el tiempo ha dicho que se le consideró positivista y él ha ajá, luchado contra eso. Entonces, no sé si puedes comentar un poquito sobre eso, Santi. claro, ajá, no, mira que es muy interesante porque eh, a mi juicio, a mi gusto, creo que Miller entonces acomoda la experiencia como fuente de información en la medida que le conviene, ¿cierto? Que es lo mismo que pasa con Freud, es lo mismo que cuando estaba hablando del mito de la horda y de las críticas a Robertson Smith pasa, ¿cierto? No, entonces Freud dice, no, yo no voy a desestimar, perdón, a Robertson Smith porque es que yo lo encuentro en la clínica, en la experiencia física. Vienen mis pacientes y me dicen, sí, yo he visto a mi hermano, mis pacientes mujeres, ¿cierto? Yo he visto a mi hermano con pene y sí, yo quiero tener pene, ¿cierto? Pero entonces, en el hecho, es decir, ¿cómo podrías vos conseguir o contradecir un hecho? Pues solo la única que tienen los psicoanalistas es la paciente no volvió, pero no sabemos después, ¿cierto? A ver qué hecho empírico, estuvo más tranquila, vivió con menos angustia, ya no tuvo sueños que la perseguían. Entonces, lo interesante, vos tenés toda la razón, yo creo que Miller se queda con el hecho porque dice, una ciencia, aquí hay una definición de ciencia, una ciencia se caracteriza por la posibilidad de ser falsificada, produciendo un hecho material, ahí no dice un hecho teórico, un hecho que iría contra su demostración, ¿cierto? Según Popper, según Miller. Entonces yo creo que Miller se queda se queda, pero en pañales. Yo no creería que se queda en pañales, yo creo que lo hace de aposta, ¿cierto? Porque si es capaz de decir arriba que la ciencia está del lado de la formalización matemática, que no avanza en un sentido empírico, ¿cómo va a decir entonces que Popper sostendría que el psicoanálisis es ciencia a partir de que produzca un hecho que contraiga su teoría? No, yo creo que Miller pues es vivo y decir que el psicoanálisis es irrefutable, pues ¿a qué suena eso? Es que es interesante porque es irrefutable en el sentido de la... Es que sí, es interesante porque parece que Miller lo hace totalmente político. O sea, digamos, utiliza Popper en contra de Popper mismo y a veces como a su favor. No sé si me explico, es raro. Porque sí, es decir, siguiendo a Popper y su crítica del inductivismo, sí sería irrefutable la experiencia que se contiene a sí misma, ¿no? Es decir, ¿cómo puede refutar el hecho de que alguien hace su clínica desde su propia clínica? ¿No? Sí, Entonces, no sé, claro. sí, ajá, Pero el debate ahí, Diego, yo creo que estaría de pensar es si esa clínica que se contiene a sí misma tiene el valor de ciencia. ya. ¿Sí me entiendes? Creería yo pues que sería como el punto a anotar ahí. Claro.
Vale, gracias Santi. Felicidades. Sí, bueno, queremos saber quién más se anima. Yo quisiera hacer un comentario respecto a eso, y es lo que se propone, que el psicoanálisis se propone como si fuera algo, la verdad última, la más verdadera, que es algo universal, ¿cierto? Que se da para todos se da así, independientemente de cada época, el psicoanálisis entonces siempre tiene aplicabilidad, si se le puede decir. Eso me parece importante, lo digo en el sentido de que, a ver, la pregunta sería más bien, partiendo de que estas perspectivas, ¿cierto? Consideran que el psicoanálisis es una verdad última y que cuando se les realizan críticas, entonces se considera que hay un problema con el padre, que falta análisis, eh, o simplemente no está bien, o sea, no se acogen bien estas críticas e incluso causa incomodidad, las personas pueden sentirse atacadas, ¿cierto? Respecto a eso, ¿tú qué piensas de poder integrar eh, otras perspectivas? Es decir, las críticas que se le han hecho al psicoanálisis de Freud, específicamente desde las teorías feministas y de género, que son innumerables críticas que se le hacen respecto al complejo de Edipo, a que la mujer entonces tiene el super yo más débil, que nosotras compartimos la rivalidad y un sentimiento de inferioridad porque no poseemos el pene. Mm, ¿tú qué piensas de poder integrar esas perspectivas? Porque es que uno lo que ve es que los psicoanalistas se hacen los de la oreja mocha, o sea, las ignoran por completo y dicen que no, que eso fue algo que Freud observó en su clínica, ¿cierto? Que él partió de ese supuesto como si él ya no tuviese toda una teoría montada para poder constatar lo que él veía en la clínica, pero eso que él veía en la clínica era producto de efecto de la teoría que él ya tenía. Entonces, ¿tú qué piensas de poder integrar esas críticas pensando en el progreso del psicoanálisis y no que el psicoanálisis funcione como un territorio aparte, como lo ha criticado tantas veces Eidesveen, como un continente que está por fuera de las demás ciencias y que no tiene apertura a esas críticas? Eh, yo estoy completamente de acuerdo con vos. El problema que yo veo ahí, por ejemplo, del feminismo, sin leer mucho de feminismo, me declaro ignorante total del feminismo, de lo poco que sé. Solo, pues yo creo que las que he visto son las que generalmente hacen el ridículo, ¿cierto? Pues las que generalmente popularizan para hacer el chiste, pero no me he sentado pues a estudiar fuertemente lo que es el feminismo. Con respecto a Freud, yo, pues, hay, si yo fuera bien freudiano diría, ahí está la cita, ¿cierto? Es decir, ahí está la construcción, ahí está lo que dice Freud. Es que ahí está, Freud dice que las mujeres se equivocan porque entonces sí hay una superioridad. Y por ejemplo, si uno va a que imagino que la has leído, pues la conferencia sobre el feminismo, perdón, sobre la feminidad, es ridícula. Las tres áreas que dice que la mujer tiene, todas subsumidas a la idea del varón, todas. Entonces, o acepta su feminidad y acepta que acepta entonces su delicadeza y ocupa el lugar de falta de estar castrada, porque así dice Freud, o se resiste de dos maneras. Hay rigidez, entonces tiene problemas de sexualidad, ¿cierto? Porque no se suelta, porque no acepta su feminidad, o se hace el machito, ¿cierto? Se hace entonces la mujer marimacho, como le decimos acá, no sé si, ¿cómo se podría decir? Como con características masculinas, pero me parece que eso es ridículo. O sea, una mujer no puede pensarse y gustarse desde una posición masculina, ¿cierto? Definiendo masculinidad en el sentido freudiano, que es la actividad y la agresividad, ¿cierto? Porque entonces ya se resiste a la castración, increíble, eso es ridículo. Yo creo que Freud no tenía los elementos y sus ciencias auxiliares no le permitieron en ninguna manera. Y yo creo que las lecturas que se le hacen también hacen que se resista a su avance, ¿cierto? A decir, no, Freud, como que no son capaces de decirle, ¿sabe qué, Freud?
usted de mujeres no sabía nada, calle la jeta. Usted no sabía. Pues es que fuera, uno podría hacer el recorrido, que sea al inicio de su obra, uno dice, bueno, que eso es otra cosa muy interesante que se me olvidó mencionar, que Freud, por ejemplo, propone en 3 ensayos de una teoría sexual que los efectos que contienen las pulsiones agresivas, es decir, los diques pulsionales como el asco, la vergüenza, la moral, sí o no, todos se constituyen naturalmente, sin necesidad de la cultura. Es una crítica que le hace Levi-Strauss, apoyando lo que esto dice a eso de la biología, que encontró que niños salvajes que lograron sobrevivir en la selva porque los adoptó una manada de lobos, eso fue algo extraordinario, no fueron capaces de reintegrarse a la cultura. Una vez roto esa relación, aquí siendo un poco biologicistas, si se rompe esa relación con la cultura, ya como que el ser humano no tiene esa capacidad de reintegrarse a... Pero por eso te digo, volviendo al tema del feminismo, Freud, yo diría de lo poco que le digo que Freud no tenía nada, pues no tenía ni idea. La biología la anatomía es el destino, dicen el yo y el ello. Y eso lo ciega, creo yo, pues, es mi lectura. Mira que también, pues mientras hacen comentarios, aprovecho pues para hacer otro. Y es que yo creo que también es importante, pues lo que tú dices, también poder integrar esas, o sea, recibir esas críticas, no solamente en el psicoanálisis freudiano, sino también en el psicoanálisis de Lacan, porque a él también se le hacen muchas críticas, sobre todo por los términos que sigue empleando. Entonces, si bien uno los puede entender como términos significantes, pueden resultar un tanto problemáticos porque pues siguen utilizando pues esos términos que pues, se pueden prestar para confusión, para ciertas problemáticas, aunque Lacan esté proponiendo algo totalmente subversivo. Y es que incluso, mira que en los primeros seminarios, Lacan critica fuerte, o sea, desde el inicio él critica fuertemente esa idea del complejo de Edipo, de Freud, diciendo que es una teoría androcéntrica, patrocéntrica, sociologizante, que él es misógino, que hay que cuestionar esa teoría, que como así que el padre accedió a todas las mujeres, que es un invento de él. Entonces, pues yo creo que también es importante poder integrar esas críticas desde a la perspectiva de Lacan, ¿cierto? Porque eso en parte va a permitir el progreso teórico de la ciencia, ya que si no, o sea, si no se hace, si también se dejan a un lado esas críticas, pues se perdería el valor de la teoría, de lo que él propone, porque se considera que él continuó, pues desde las teorías y los estudios de género, que él continuó con la propuesta freudiana y que no propuso algo totalmente diferente. Entonces, si uno es atento, desde los primeros seminarios observa esas críticas, sino que no son, no, en algunas partes él no puede ser no es tan contundente, yo creo que pues por todo lo que se estaba dando, la situación, ¿cierto? Se jugó una apuesta política, ¿cierto? Para no irse tan de frente como lo ha trabajado también Edu, que lo presentó el año pasado. Entonces, pues, sí, Yo es como... estoy completamente de acuerdo con vos, Juliana. A mí me pareció muy interesante porque generalmente, y también lo veo yo en algunos textos de Miller, que Miller dice que ya Lacan se dedica a criticar a Freud a partir del seminario 11, es decir, que en el seminario 11 él dice, ya voy a hacer mi teoría. Y ustedes del seminario 1, seminario 2, seminario 3, vos ves las críticas frontales, esa posición epistemológica está desde el cuarto, que él dice, no, la experiencia, ¿cuál es? Coiré y Galileo con la matemática para devenir en ciencia, ¿cierto? Pero estoy de acuerdo con vos. Hay muchos puntos en donde Lacan está haciendo una jugada política y también es muy criticable, porque entonces él llega y dice, no, la experiencia clínica, como hemos visto en la experiencia clínica, y uno ahí, uy, ¿qué pasó aquí? No, pues, ¿cuál experiencia clínica? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que eso ya nos quedará como a nosotros, pues en el trabajo que nosotros nos proponemos dentro de APOLA, es poder revisar eso, ¿cierto? En qué puntos Lacan no fue tan claro eh, y poder proponer nuevos conceptos, ¿cierto? Porque evidentemente, aunque Lacan trató
Yo creo que también es que al proponer esos conceptos, por ejemplo, el pulsión, metáfora paterna, falo, yo creo que lo que estaba tratando de hacer era sacarle, ¿cómo se dice? Desustancializarlos, si se puede decir. O sea, darles otro sentido totalmente diferente. Pero sí, obviamente no hay que ignorar que desde afuera, pues desde las demás ciencias puede resultar problemático. Entonces, yo creo que lo importante es poder estar en apertura a esas críticas y no hacernos los de la vista gorda como han hecho los demás psicoanalistas y Sí, hacen de esto una ley de hierro ya escrita en piedra. sí, pero yo creo que sobre todo hay que, creo que lo hablábamos esta semana en el encuentro de epistemología, hay que entonces apuntarle a un avance epistemológico que nos permita decir, no, es que no es falo en el sentido biológico, ¿sí me entiendes? Porque entonces el mismo problema, creo que eso lo decía él, si no me acuerdo quién se lo escuchaba, que por ejemplo la diferencia de sistemas, ¿cierto? La física, por ejemplo, newtoniana a Einstein. Entonces decirle a Einstein, hey Einstein, ¿por qué no le pusiste otro nombre? ¿Por qué le pusiste materia? ¿Cierto? Eso ya digamos que en eso es lo que creo que le apunta Paula, pues, y le apuntamos acá nosotros. O sea, tener la capacidad epistemológica para decir, no, 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 esto tiene estos y se mueve en, que es lo que vamos a ver, yo creo que en el mito del marco común, el valor de encontrar el límite en una teoría. Por eso es que es ridículo lo que dice Miller ahí último, porque es que no encuentra límite. Como que, pues, que es irrefutable. O sea, en otras palabras, en palabras de Popper, eh, el psicoanálisis no tendría ningún valor, porque por ejemplo la física newtoniana tiene valores precisamente porque encuentra un límite en su teoría y dice, bueno, tengo un modelo explicativo hasta este punto, hacia allá ya no. ¿Sí me entendés? El psicoanálisis no, el psicoanálisis ha estado desde siempre. Esto es psicoanálisis, leen un poeta de 1100, no es que mira, este man psicoanálisis aquí. No, déjate de joder, Diego, dale. Sí, sí, Pero, de pero- acuerdo. pero no sé si alguien más No, no, quiera. dale. Bueno, sí se puede corregir, ¿verdad? En mi opinión. Es que, fíjate, Santiago, que cuando escuché la cita, ahorita me quedé pensando demasiado. Pensé que Miller decía que el psicoanálisis era, digamos, no era ciencia porque no se podía contrastar en la experiencia, ¿no? Entonces yo pensé, o lo que pensaba era que pues, ahí Miller estaba sosteniendo al Popper como más hegemónico en las lecturas, ¿no? Porque se dice que Popper dice que al final la teoría se tiene que falsear empíricamente, etcétera. Pero no, ahora pensándolo bien, Santiago, esta es la lectura que yo te voy a proponer, que más bien Miller se está sosteniendo a Popper en su posición siguiente. Es decir, fíjate lo que dice Popper respecto eh, a la objetividad científica. Dice Popper, ahora bien, yo mantengo que las teorías científicas no son nunca enteramente justificables o verificables, pero que no son, no obstante, contrastables. Diré, por tanto, que la objetividad de los enunciados científicos descansa en el hecho de que puedan contrastarse intersubjetivamente. Es decir, lo que haría a una teoría ser científica es la capacidad de que sus enunciados puedan ser contrastables con otros enunciados. Entonces, mi lectura es la siguiente, que Miller de este lado sí es popperiano, porque Miller de repente sí y de repente no, ¿no? Porque después defiende la experiencia, defiende la carne, el hueso, ¿no? Pero me parece que en este sentido está siguiendo a Popper en el hecho en el que dice, ok, no es falseable el psicoanálisis, puesto que la experiencia en sí no se puede falsear, Santiago, bueno, en el sentido digamos, inductivista, positivista, de que la experiencia en sí misma contiene la verdad última. Y esto lo podemos entender como con los psicoanalistas, ¿no? Cuando tú le dices, oye, pero es que hay que debatir en Ateneos. No, eso no tiene ningún sentido, puesto que mi clínica me dice exactamente la verdad del caso, exactamente la verdad del psicoanálisis. Entonces, quiero cambiar eso porque creo que yo leí mal la cita. Entonces, creo más bien, Santiago, que Lacan está sosteniendo al Popper que precisamente
sostiene que la ciencia, para que algo sea científico, tiene que ser contrastable con otros enunciados. Si el psicoanálisis no aspira a eso, a esa formalización, no puede ser ciencia. Entonces, encontramos a un Miller que sí tiene la lectura de Popper, pero de repente sí, de repente no. Solamente eso, Santiago. Perdón, Sí, ya sí, hablé de no, más. no. Yo te iba a agregar es que el problema es que Miller no considera la contrastación ni siquiera, porque es que él ya tira primero tira el hecho, es decir, dice hecho porque no dice contraste, dice hecho, es decir, Ah, ok. producir un hecho. Es más, es que volvamos a leer, dice. Sí, 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 sí. Esto llevó al epistemólogo Popper a considerar que el psicoanálisis no es una ciencia, en lo que tiene toda la razón, ya que solo encuentra pruebas a su favor. Una Exacto. ciencia se caracteriza por la posibilidad de ser falsificada, produciendo un hecho que iría, produciendo un hecho que iría contra su demostración. El psicoanálisis es irrefutable. Es que eso me pareció demasiado fuerte. El psicoanálisis es irrefutable. Y yo me lo imagino así tirando un sí como, jaja, y tan charo. Porque dice, esto divirtió mucho a Lacan. Es justamente lo que constituye su debilidad. La debilidad del psicoanálisis es que sea irrefutable. Debilidad, o sea, no tiene nada. Es que si es Pe- irrefutable. Pues. Pero ¿no crees que ahí Miller está haciendo de la crítica a los psicoanalistas? Es que es muy tramposo su posición. Me parece que está haciendo una crítica a los psicoanalistas que defienden la experiencia cuando él mismo la defiende. Es decir, no es refu- refutable en tanto que la experiencia nunca... Es que, vamos, los psicoanalistas creen que la experiencia es, ni siquiera, no es refutable, es y ya. Entonces, no sé si te parece eso o quizá yo estoy equivocado. Sí, sí, no, yo estoy de acuerdo con vos. Los psicoanalistas y Miller consideran que, pues, siguen sosteniendo los mismos postulados de Freud. Entonces, para devenir psicoanalista tenés que tener la experiencia en análisis, ¿cierto? Curarse. Una vez estaba yo en clase y yo le dije, bueno, si pensamos en el inconsciente estructurado como un lenguaje, ¿qué pasa con otras formaciones de lenguaje, cierto? Por ejemplo, en el seminario 1 de la cantra de los chinos, pues ahí eso es más enredado de entender porque tienen otra connotación, pero es pensar otra problemática. ¿Cómo vas a pensar, por ejemplo, el lugar del padre igual en Occidente a Oriente? ¿Cierto? El lugar de la mujer, por ejemplo. No, eso no tiene sentido. Pero si yo lo considero como hecho material, sí habría una universalidad, ¿cierto? Porque entonces es el hecho que acontece, porque este celular cae aquí o cae al otro lado del mundo, ¿sí me entendés? Porque es un hecho objetivo. Lo que yo entiendo ahí es que él está apuntando, que yo estoy de acuerdo con vos, es demasiado tramposo porque le apunta, es decir, es experiencia que yo gano en el hecho de la clínica, pero Popper tiene razón porque yo no tengo un hecho para, pues, la teoría psicoanalítica no ha producido un hecho para contrastar su propia teoría, ¿cierto? No tiene un modelo, el psicoanálisis no dice, bueno, ¿cómo sé que si estoy curando mis pacientes, por ejemplo? Si estuviera aquí yo diría, no, pero es que sometes el psicoanálisis a la práctica clínica, pero es en donde están metidos, por ejemplo, los psicoanalistas ortodoxos, ¿no? Mi práctica clínica, para la salud mental, bla, 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 bla. Bueno, entonces, ¿usted cómo garantiza que sus pacientes sí están teniendo, pues? O sea, la experiencia solo ¿para qué? Para teorizar, pues, para escribir poesía, ni siquiera para teorizar, para escribir poesía. Creería yo que sería como ese punto, Diego. Porque es que queda irrefutable, increíble. Vale, ya ahora sí. Gracias, Santi. Con gusto, Diego. Listo. Bueno, sigue, Sebastián también levantó la mano. Sí, pero bueno, ya se me olvidó qué iba a decir, pero era un comentario más que una pregunta. Y la idea principal era básicamente, eh, porque Santiago lo menciona en un momento, lo del determinismo, ¿no? Entonces, me preguntaba por eso del determinismo en el territorio de la epistemología, porque mm, yo creo que es un concepto o es un valor, digamos, tiene un valor dentro de la red de teorías del conocimiento que permite concebir la postura que se tiene con relación a los conceptos. Y me refiero, por ejemplo, a que si de alguna manera me pareció que se criticaba un poco esta idea del determinismo, ¿no? Em, ¿cómo, cómo poder también en esa misma línea seguir mm, perfilando la investigación o, digamos, el tema para mostrar también en qué medida o definir si acaso entonces esta postura con relación
al lenguaje, por ejemplo, o a la inmixción de otra edad, bueno, etcétera, etcétera, no es también un determinismo, ¿cierto? Me parece algo interesante porque es quizá a partir de allí que se podría tomar distancia o esclarecer algo que muy pocas veces queda claro y es en que esa distancia el psicoanálisis, por ejemplo, entonces, desde esa postura de aquella promulgada por eh, Heidegger, ¿sí? Que el lenguaje es la casa del ser, o después Gadamer, o los filósofos del lenguaje, o Wittgenstein, o bueno, qué vendría a ser la diferencia? Y creo que allí esta idea del determinismo y el indeterminismo podría dar luces, ¿no? Porque incluso el mismo Popper también va a ceder pues, a este problema, hablando del determinismo científico, incluso también criticando a Hegel o a Marx de deterministas. Y bueno, es un concepto que da muchos vuelcos en la obra de los epistemólogos ahora que pues te lo escuchaba Santiago, me parecía muy interesante, ¿no? En el sentido de que también se puede devolver bajo la forma de la crítica, ¿no? Bueno, pero en estos planteamientos pareciera que también hay un determinismo, ¿no? Y en la lectura que hace Miller, em, un indeterminismo, pero sin tomar posición de él. Y es como poder esclarecer a nivel teórico esta postura con relación a la determinabilidad o no de, de una teoría con relación a lo que podría ser una ciencia. Entonces, no es una pregunta, sino que me pareció chévere pensarlo y creo que ha sido incluso un tema trabajado. Entonces, yo la verdad me considero ignorante en el tema, pero me parecería chévere porque pensaba en la crítica que se puede devolver, ¿no? Y cómo poder responder ante ello. O si acaso tenemos claridad de qué posición se puede asumir en términos epistemológicos con relación a esto, de la determinabilidad o no de los conceptos, con relación a una teoría. Entonces, bueno, ese era el comentario y gracias, Santiago. Muy bacano todo. No, o sea, yo Bueno, estoy de acuerdo con vos, es decir, es un debate, es un determinismo fuerte. Claro, la posición que yo puse acá es todo es lenguaje, ¿cierto? Todo es a partir del lenguaje. Entiendo completamente, pero digamos que es una apuesta también que, que no creo que sea así, ¿cierto? Creo que faltan muchos elementos por trabajar todavía. Y era lo que nos decía, creo, en algún momento, creo, la interterritorialidad con otras disciplinas. La lingüística, entonces, por ejemplo, eh, que he visto pues presentaciones, porque me parece también un trabajo a hacer, es determinar entonces la diferencia entre Saussure y Jacobson, ¿cierto? Específicamente ese par de, de autores, porque, por ejemplo, lo que sabemos es Saussure, entonces, que eso es otro mito, ¿cierto? Ya lo sabemos todos. Saussure, entonces, escribió, estaba estudiando con sus grupos de estudio, se murió y los estudiantes reunieron sus apuntes y escribieron lingüista general, ¿no es? Ese texto del que es canónico. Entonces, y vos lees Saussure, por ejemplo, y es Freud, ¿cierto? Entonces la imagen acústica ingresa y se relaciona con la representación, bla, 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 bla. Entonces habría que ver ese punto inclusive para ver qué tipo de lingüística estamos hablando, ¿cierto? ¿Qué tipo de lenguaje? ¿Cómo opera? ¿Cuál es la construcción ahí teórica? Porque no sería solo lenguaje. Yo estoy de acuerdo con vos. Si nos quedamos ahí solos, sufrimos de dogmatismo también. Quedarnos ahí, que eso todo es lenguaje, también es considerar que el psicoanálisis es irrefutable. bueno, no sé si de pronto alguien más quiera hacer otro comentario. Y si no, sí, Carlos. Dale, Carlos, adelante. Gracias, gracias. Santiago, agradecerte, felicitarte por la presentación. Creo que has hecho, digamos, una puntualización en términos de establecer el sistema de diferencias importante entre Freud y Lacan, que es un poco el propósito que nosotros tenemos también y que suena muy extraño
cuando uno lo propone en diferentes escenarios, pues no es, digamos, no es lo mejor recibido, en el sentido en que suena, la gente dice, pero ¿cómo así? Si, ¿cómo así que hay diferencias? Bueno, etcétera. Pero mi pregunta va, digamos, no porque un poco lo que uno logra entrever es que los psicoanalistas aún siguen sosteniendo el Edipo. O sea, su perspectiva teórica es seguir sosteniendo el Edipo. Pero cuando no es de parte del analista, sino que es el propio analizante que tiene como explicación de lo que le sucede, por ejemplo, en relación a las mujeres o en relación a los hombres, y es estar inserto en una estructura edípica. ¿Vos considerás que esa teoría digamos, en el propio trabajo clínico tendría que ser suplantada por una nueva teoría? ¿O cómo poder pensar ese asunto cuando es, digamos, la explicación que la persona o quien llega a la consulta tiene sobre lo que le sucede es a partir de lo que el mismo Freud plantea sin haber ni siquiera haber leído a Freud, pues? Ya, pero Carlos, ahí tengo como una duda. La pregunta es, ¿qué debo hacer yo con el analizante o cómo entendería yo ese fenómeno? Sí, más, no tanto que debes hacer, porque no es como, bueno, yo haría esto, yo haría lo otro, sino, bueno, sí, es más como, ¿Cómo lo ¿cómo lo entiendo? entendés? Y si quizás en el análisis lo que se produciría es que esa teoría tendría que ser reemplazada por otra, Ya, o digamos, cómo seguir sosteniendo una teoría que podría ir en contravía claramente con la posición teórica de pensar el Edipo como metáfora paterna, pues que es, ajá, digamos, es contraria. ajá. Como yo lo entendería, yo haría lo opuesto a lo que hacen o lo he pensado así, como opuesto a lo que hacen los lacanianos, ¿cierto? Es decir, no es tomar el hecho de la explicación como algo duro, como algo que pasó, entonces él me dice, no, es que cuando mi papá me dijo esto, yo quedé, no, yo lo que trato de hacer o de entender es que una cosa se encuentra subsumida en la otra. Me hago entender. Si yo tomo, por ejemplo, la cadena significante para constituir el Edipo, es mucho más fácil entender que entonces la explicación con la que me viene el paciente va en una articulación del lenguaje o significante o ahí volvemos al determinismo, ¿cierto? Pero bueno, en donde hay un relato, en donde él ocupa y posiciona en diferentes momentos, digamos, lo que él cree que es valioso, ¿cierto? Yo creo que por eso es más valiosa la propuesta de Lacan, porque a mí no me interesa, por ejemplo, el hecho material. Por ejemplo, una vez tenía, como para dar un ejemplo, apelar a la experiencia clínica que tanto hemos rajado aquí, pero bueno, tenía un paciente, por ejemplo, con problemas de adicción a la marihuana, ¿cierto? Me decía, no, y los papás desesperados, irónicamente, pues, porque pues, el tipo consumía mucha marihuana, ¿cierto? Y yo, hablando con los papás, les digo, bueno, ¿cuál es el problema? No, es que no se baña, un pelado de 21 años. Yo, bueno, no me parece como que ese sea el problema. De todas maneras, contra todo, lo internaron. Y el tipo allá logró encontrar, es un tipo como que muy dedicado a, pues es alguien que estudia mercadeo y él se responde a sí mismo como un mercadeo, ¿cierto? Como que él tiene que hacer el mercadeo de sí mismo. Entonces allá entendió que él tiene que ser su propia marca. Entonces ya me dice, no, yo me baño porque yo, pues, yo soy mi propia marca, ¿cierto? Entonces él se piensa a sí mismo como en esa lógica, como en una lógica de oferta y demanda. Pero lo interesante de esta historia no es tanto este man, sino lo que me dice precisamente. Llega y me dice, el tipo más difícil del internado, el más difícil de todos, nunca había probado el trago, nunca había probado ninguna sustancia. El tipo era adicto a los videojuegos. Como que el tipo es capaz, lo que me explicaba era literalmente quedarse 20 horas ahí, es decir, el podía cagarse, orinar, comer ahí en el mismo puesto al frente del computador, increíble. ¿Sí me entendés? Entonces, en ese punto, yo creo que es, así lo entiendo yo, es decir, hay que dejar de lado, creo que ahí Iván dijo algo.
Sí, Iván hizo un comentario. Si quieres, ahorita lo leo después de que termine. Claro que sí. No, y con todo el gusto, Iván, siempre Muchas gracias, Iván, por asistir. bienvenido. Entonces, yo creo que es entender la lógica que el paciente trae para entenderla en cómo se distribuye eso, ¿cierto? Entonces, no, yo considero que esto me pasó a mí así y esto me lleva porque es una causalidad que él le atribuye. Y esto me pasó por esto y yo tengo esto por esto, ¿cierto? Es como si el mismo relato, pues así lo entiendo yo, es como si el mismo relato lo condenara a una forma de ser. Y él cree que él ya sabe, pero él está como metido en su mismo síntoma. Así lo entiendo. Pues, y yo creo que sí hay que dejar. En esos días hablaba con un amigo y me dice, no, pero me estás diciendo que el Edipo de Freud no opera. Y yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que es un modelo teórico, ¿cierto? Si yo cojo, no sé, si yo por ejemplo cojo una moto 150 y arranco para la costa con ella, pues yo creo que tendré menos prestaciones si cojo una moto que es para eso, ¿cierto? Es decir, yo tengo un modelo para algo que quiero estudiar, para un problema, pero mira que en este relato es como si, y creo que ahí también lo que me decís, Carlos, es como si el Edipo fuera un hecho duro, es decir, un hecho que no se puede dudar, eso pasó, no tiene otra explicación, y toda explicación es su modelo. Inclusive me parece ridículo, ese no lo traje a colación, pero en este texto, en la misma conferencia, Miller dice que todo conocimiento científico es sexual, ¿cierto? Porque no hay, ¿cómo es que dice Lacan? No hay, me repiten un montón los lacanianos, ahí se me olvidó la expresión, no hay correspondencia sexual, no hay No hay proporción proporción, sexual. esa joda, que porque la teoría científica nunca opera, oiga pues, que todo conocimiento, así sea primitivo, es sexual, increíble, eso es así, le tiramos al mundo del conocimiento la teoría de Freud, y creemos que tenemos razón, pues, algunos, yo diría que es eso, ¿o qué? ¿Vos cómo lo ves, Carlos? No, estoy de acuerdo con vos. Estoy de acuerdo. Incluso eso que dijiste cuando estabas dando la respuesta es decir, inclusive puede ser la manera como el sujeto ha organizado o ha intentado organizar la explicación de lo que le sucede, pero eso puede no ser necesariamente algo ni que haya sucedido y que precisamente montó una historia con la que da cuenta de lo que o sea, de lo que él considera que vive en su vida, pero Uh-huh. pues, Sí, digamos, exacto. entender la lógica, no decirle, no, es que estás en el Edipo y ahorita trabajamos en la metáfora paterna, pues eso no resuelve el asunto, No, no, no. ¿cierto? Exacto, es Es decir, o precisamente tomar ese entender que relato eso, nuevamente como significante. ajá, es decir, que eso entra en una lógica y que no quiere decir que yo le voy a decir, no, es que eso no opera así. No, yo lo voy a ir llevando de a poquito, saber el por qué le da valor, interrogo aquí, ¿cierto? Pues usted, bueno, y dígame, usted me dice que su papá siempre fue así con usted, dígame cuándo no fue así. Entonces no fue siempre. Ujú. Sí, sí. Bueno, pero después lo seguimos debatiendo, pues. Listo, de Vale, una. te agradezco mucho. Gracias a vos. Bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando. Voy a Listo. leer el comentario de Iván. Iván dice, mil gracias por el espacio y por la puesta en común de sus investigaciones. Me llevo muchos elementos para articular con el campo en el que me encuentro trabajando, que es el del patrimonio cultural, material, inmaterial, etc. Intento problematizar un poco ese campo con las teorías del psicoanálisis de Lacan. Nuevamente, mil gracias. Hasta pronto. Bueno, ya con ese comentario cerraríamos. Agradecerles a las personas que asistieron, que nos escucharon por sus intervenciones. Agradecerte nuevamente, Santiago, por la No, a todos. presentación. Muchas gracias a todos. Y bueno, yo creo que ya nos podemos ir despidiendo. Despedido. Nuevamente, gracias. Y bueno, hasta pronto. Chao. Hasta un próximo encuentro. Hasta Gracias. luego. No, Hasta luego. Gracias, Santi. un gusto. Gracias a ustedes. Hasta luego, gracias.